Y como siempre, con alegría en el corazón, con la Biblia en la mano y con esa disposición, listos para poder ser instruidos por la palabra del Señor, quiero darte la bienvenida a una nueva temporada de Biblia Fácil. Qué alegría saber que estás allí. Solamente nos separa una pantalla, pero eso no significa que no podemos estar juntos. Y gracias a Dios por la tecnología, por la televisión, por las redes sociales, que acortan distancias y hace que cada vez el Evangelio pueda ser difundido por todo el mundo. Un grande abrazo para ti que estás en Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, cualquier parte de Norteamérica, Europa, donde estés. Bienvenido a esta clase bíblica, clase de estudios, donde nuestro libro base para poder estudiar es la palabra de Dios. Y si tú estás allí con una Biblia en casa, por favor, tú tienes que ahora tomar esa Biblia y vamos a estudiar juntos, porque hoy una vez más vamos a abrir nuestros ojos para una temática especial que tiene que ver con el santuario. Eso mismo, y al hablar del santuario, yo ya voy a comenzar aquí ofreciéndote un regalo para ti. Se trata del DVD Santuario, el Camino de Dios. Este DVD nosotros lo grabamos en Israel, viajamos hasta allá y allí en diferentes lugares grabamos este material espectacular, donde tú puedes acompañar este programa, esta temporada, con este DVD también en casa. ¿Qué cosa es lo que tienes que hacer? En este momento, toma tu número o toma tu celular y envíanos un WhatsApp al +5512 98 100 14 60. El número también está apareciendo aquí, +5512 98 100 14 60. Y te recuerdo que es totalmente gratis. Tú no tienes que pagar absolutamente nada por eso. Y tú ya sabes que en cada temporada aquí tenemos nuevos participantes. Y hoy tengo la alegría aquí de poder presentar a 6 amigos que nos visitan de diferentes países. Diferentes culturas, incluso diferentes denominaciones religiosas, pero aquí todos somos una familia para poder aprender sobre las grandes verdades que tiene Dios para nosotros. Entonces déjame presentarte a cada uno de ellos por ser el primer programa y luego iremos conociéndolos un poquito más en el transcurso de nuestros programas. Aquí a mi lado izquierdo yo quiero presentar a Luis. Es así, Luis, toma el micrófono, por favor. Qué alegría tenerte en esta temporada número 17 de Biblia Fácil y bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, pastor. Muy bien, la verdad, muy alegre y la verdad agradecer por poder estar aquí presente. Qué lindo. Luis, tú eres estudiante, ¿es así? Ajá, sí. ¿Qué estudias? Estudio ingeniería en sistemas. Ingeniería de sistemas. En Argentina. En Argentina. Un saludo para nuestros amigos en Argentina, mucha audiencia que tenemos allí. Tu apellido, Luis, es Luis Peyota. Peyota. Con 2 R's. Con 2 R's. Ese es un apellido no latino, ¿verdad? Claro, es italiano. Wow. Por parte allí en Argentina hay siempre o mucho de esa ascendencia europea, ¿no? Claro, entonces, claro, tú sí. tienes una ascendencia o descendencia de italianos. Ah, sí, wow, claramente. Interesante. Ingeniero de sistemas, entonces, ingeniería de sistemas de estudiando. Sí, ingeniería en sistemas. Qué bueno. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y bienvenida a esta temporada, Luis. Gracias. Muy bien, ahí a su lado está Griselda Ortiz. Espero no equivocarme y no cambiar el nombre. Si les cambio el nombre, no se preocupen. Será solamente por algunas veces que me olvido. Griselda, ¿cómo estás, Griselda? Muy bien, agradecida por estar aquí y agradecida a Dios. Qué bueno. Griselda, ¿tú eres modista? Sí, modista, ¿Sí? costurera. Qué bueno, qué bueno. Bienvenida entonces a esta temporada, Griselda. Dios te bendiga. Gracias. Gracias por estar aquí. A su lado está Demetrio Zurita representando a Bolivia. ¿Cómo estás, Demetrio? Muchísimas gracias, pastor. Estoy muy bien y agradecido. Creo que Dios nos da la oportunidad de poder conocer un poco más de su palabra estando acá hoy en día. Qué bueno, Demetrio. Me alegra de verdad que puedas estar aquí. Tú eres un empresario, por lo que tengo entendido. Bueno, me dedico actualmente al tema de la gastronomía. Ajá, a la gastronomía. Sí. Gastronomía. Gastronomía. Gastronomía, sí. Muy bien. Tengo un pequeño restaurante de comida
nacional de Bolivia, ¿no? Típica Muy de Bolivia. bueno. Cuando voy a Bolivia, entonces con seguridad allí visitaré tu restaurante. Lo espero, pastor. Gracias, Demetrio, por estar aquí con nosotros. A usted, Qué pastor. bueno, tenemos a alguien aquí que sabe mucho de gastronomía y está con nosotros. A su lado está Zulma Mamani. Zulma, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Muy agradecida por la oportunidad y con mucha expectativa de poder adquirir más sobre la palabra de Dios. Qué bueno, Zulma. Zulma, tú eres mi compatriota. Perú. Yo soy peruano también. Tú eres peruana. ¿De qué parte de Perú? Vengo de Juliaca, Puno. Juliaca. Tú sabes que yo visité varias veces Juliaca y la verdad, el frío de allá es extraordinario, pero no hay nada comparado también a la calidez que tiene la gente. También. Muy atenta, muy amable, entonces compensa el frío que uno puede estar allá. Para nuestros amigos que no conocen dónde está Juliaca, puede estar más o menos 4.800 metros, Sí. ¿no? Sobre el nivel del mar. Exacto. Entonces Sí. es altura. Altura. Más vale la pena, tiene lindos lugares. Además, ahí está el lago más alto del mundo, que es el lago Titicaca, ¿verdad? Zulma, tú eres auxiliar contable. Sí, estudié ¿Sí? ciencias contables. Qué bueno. Gracias por participar de este Muchas programa. gracias a usted, pastor. Bienvenida. Gracias. Muy bien, a su lado está José. Querido José, buen día, bienvenido. Qué bueno que estés aquí. Hola, buen día, muchas gracias, pastor. Es una bendición y un placer participar de este programa. Qué bueno. José, tú me vas a ayudar a pronunciar tu apellido, que yo no puedo pronunciarlo. Ayúdame. José, José Svedov, a ver, es solo con S, es Bedov. claro, Svedov. Ujú. Eso es la pronunciación en español, porque después en ruso se pronuncia Shvedov. Shvedo. Sí. Tú tienes tú eres descendiente de rusos. Sí, Wow. Y naciste en Uruguay. en Uruguay, sí. Oh. ¿Y sabes algo de ruso? Un poquito acá. Prepárate para otro programa entonces para ver un saludo en ruso allí, ¿eh? Qué bueno. José, ¿qué estudias? Tú eres estudiante. Estudio agronomía. Agronomía. Sí. Después nos vas a contar un poquito más todo lo que se dedica un agrónomo. Más gracias por estar aquí con Sí, nosotros. gracias. ¿Está bien? Termino aquí saludando a Cristian Cubilla. Cristian es de Paraguay también. ¿Cómo está, Cristian? Todo bien, pastor, todo bien. Me siento muy privilegiado por participar acá en el programa. Qué bueno. Tú eres comerciante, querido Cristian. Así mismo. Actualmente estoy trabajando, soy funcionario de autorepuesto, Ujú. repuesto para vehículos. Qué bueno. Gracias por participar con nosotros. Saludo a nuestros amigos allí en Paraguay. Tenemos Paraguay, Argentina, Uruguay, Perú, Bolivia. Qué lindo, de todos los países. Y muy bien, no sé de dónde estás viendo tú este programa, más ahora llegó el momento de abrir la palabra de Dios. Tú puedes escribir si estás en una transmisión de qué país estás viendo el programa y gracias por contarnos siempre esas lindas historias de cómo eres alcanzado por el poder de la palabra de Dios a través de los medios de comunicación. Vamos a abrir la Biblia y antes de hacerlo, como siempre, vamos a orar. Oramos. Querido Dios, estamos listos para abrir tu palabra, que tu palabra pueda iluminar nuestra mente y que nuestro corazón pueda ser guiado por tu Santo Espíritu. Guíanos, instrúyenos, tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, amigos, nuestro primer tema será Santuario Celestial. Si nosotros venimos aquí a hablar sobre el santuario, vamos a ver que ese es un tema bíblico, no es un tema popular, no es un tema predicado en todas las iglesias, mas es un tema tan relevante. ¿Por qué es un tema muy relevante? Porque el santuario trata de nuestra salvación. Me gusta pensar y me gusta explicar que salvación tiene que ver con rescate. Me encanta la ilustración de alguien que está ahogado o ahogándose en medio del mar y no sabe nadar. Pero para complicar el asunto, él se metió al agua sin saber nadar y alguien de maldad colocó allí algún peso para que nunca pueda salir, nunca pueda flotar, nunca pueda salvarse. Eso era nuestra condición cuando estuvimos hundidos en el mar del pecado. Y es probable que ustedes hayan experimentado, conozcan, cuando una persona se está ahogando en la desesperación, lo que hace es beber mucha agua. Y lo primero que hace el rescatista cuando lo saca del agua es sacar el agua que bebió, porque si no él puede morir. Entonces, más o menos, eso es la ilustración de la salvación. Un día estuvimos ahogados con el peso del pecado encima y Satanás nos encadenó para que nunca podamos salir y Jesús tuvo que entrar al mar
Por eso es que Jesús tuvo que descender del cielo. Él no pudo salvarnos desde arriba con una palabra. Él tuvo que descender al agua, sacar las cadenas. Y cuando nos saca a la orilla, tiene que sacarnos todo el pecado que hemos bebido. ¿Cuál es el problema? Es que a veces después que el Señor nos ha sacado todo lo que ya hemos tragado de pecado, queremos volver al mar, ¿verdad? Queremos volver. Ahora, ese proceso de salvación nosotros lo podemos englobar en una palabra, rescate. Fuimos rescatados por Dios. Y la salvación o el rescate tiene que ver con dos palabras que vamos a ver mucho en esta temporada. La palabra sustitución y la palabra restauración. Dios quiere restaurar todo lo que el pecado degeneró en nuestra vida. Todo lo que el pecado nos quitó. Dios, ¿qué cosa quiere? Restaurar. Su imagen perfecta se degradó. Miren hoy la moralidad que tiene el mundo, la inmoralidad que hay en el mundo. Pero cuando salimos de las manos de Dios, salimos creados perfectos a su imagen. Entonces Cristo quiere restaurar. ¿Y cómo Cristo nos restaura? ¿Cómo nos restauró? Él tuvo que ser nuestro sustituto. Y todo eso lo vemos en una ilustración, que es el santuario. Yo quiero abrir la Biblia con ustedes para leer dos textos bíblicos que a mí me llaman mucho la atención. El libro de Salmos capítulo 27. Miren lo que dice el versículo 4. Salmos 27, 4. Dice así: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Quién está haciendo esta oración? David. Y miren, él no está pidiendo riquezas, fama, no está pidiendo otra cosa. Dice, una cosa te pido. Y la única cosa que yo quiero es estar, se repite mucho la palabra casa. Yo quiero estar en tu casa, porque en tu casa yo puedo contemplar la hermosura de Jehová. ¿Y cuál hermosura de Jehová? La gracia de Dios, que es hermosa cuando nosotros la comprendemos. Yo quiero contemplar esa hermosura. Y él dice, no solamente una vez por semana, todos los días. Porque hablar de cristianismo no es hablar de una religión donde me permite ir a la iglesia una vez por semana. Ser cristiano es ser todos los días. Y si todos los días contemplo la hermosura de Jehová, entonces dice, contemplando la hermosura de Jehová, yo voy a inquirir en su templo. Yo estuve allí averiguando qué significa la palabra inquirir, porque no es muy usada en nuestro vocabulario. ¿Por qué David dice yo quiero inquirir? Yo entiendo que él quiere sentarse en el templo, contempla la hermosura, inquirir. Y yo encontré allí un significado realmente extraordinario. Inquirir significa tratar de llegar al conocimiento de algo a través de preguntas. Todos los seres humanos tenemos preguntas. Entonces, tú no tienes que buscar respuestas en la filosofía, en la ciencia, en los astros. Si tú tienes preguntas, anda a la casa de Jehová, anda a la presencia de Jehová. Y cuando entiendas la hermosura de Jehová, tus preguntas serán respondidas. Él intentaba encontrar respuestas, y hay sinónimos para la palabra inquirir. Significa averiguar, indagar, examinar, interrogar, investigar, comprobar, ahondar. Eso es lo que estaba queriendo David. Yo quiero encontrar respuestas, y lo encuentro cada vez que contemplo tu hermosura. Vamos a capítulo 63, Salmos capítulo 63. Miren, dice el versículo 1, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. ¡Wow! ¿Cuándo uno se levanta de madrugada? Cuando hay algo tan importante, ¿verdad? Cuando vas a hacer un vuelo, tienes que estar en el aeropuerto 2 horas antes. A veces el vuelo es 3 de la mañana, tienes que estar de madrugada, 1 de la mañana en el aeropuerto. Cuando tienes que ir al trabajo, tienes que estar un poco antes, ¿verdad? Entonces, para las cosas importantes, uno busca siempre temprano. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua. Versículo 2, para ver tu gloria y tu poder, así como te he mirado. ¿Dónde dice? En el santuario. Otra vez David, volviendo al asunto. Salmo 27 dice, yo quiero estar en tu casa para contemplar la hermosura. Ahora dice, yo te voy a buscar de mañana, porque no solamente voy a ir al templo, sino que
todos los días yo te voy a buscar. ¿Por qué? Porque mi alma tiene sed de ti y porque yo quiero ver dos cosas. ¿Qué cosa quiere ver David? Su gloria y su poder. ¿Cómo es que tú ves cuando tú entras donde dice, así como te he mirado en el santuario, yo quiero verte ahora en mi vida, en mi experiencia? Si ustedes se dan cuenta, en estos dos versículos hay algunas palabras: casa de Jehová, santuario y templo. Todas estas palabras son sinónimas. Cuando nosotros vamos a la Biblia encontramos que el santuario tiene por lo menos, o el santuario es visto como varias palabras. Cuando dice santuario, a veces se está refiriendo al santuario celestial que está en el cielo. Cuando dice santuario, a veces se refiere al santuario terrenal que hizo Moisés. Cuando dice santuario, a veces se lo coloca como casa de Jehová. O a veces se le coloca como tabernáculo. Entonces, tabernáculo, santuario, casa, templo, todo significa ¿qué cosa? Santuario. Y ustedes van a encontrar en la Biblia mucho esta palabra. ¿Por qué razón? El centro del pensamiento de los escritores está en el santuario. Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia, que es el Pentateuco. Y ustedes saben que de los 5 primeros libros, 45 capítulos hablan sobre el santuario. Los otros profetas del Antiguo Testamento dedican otros 45 capítulos para ver el santuario. En total son 90 capítulos. El libro de Salmos era el himnario. Ustedes saben que es himnario, un conjunto de himnos para cantar en el santuario. El Salmo 23 se cantaba en el santuario. Salmo 46 se cantaba en el santuario. Eran los cantos del santuario. Cuando Jesús vino a la tierra, inició su ministerio limpiando el santuario y terminó su ministerio limpiando el santuario. ¿Cuál santuario? El templo. Cuando Él llegó, vio tantos mercaderes. ¿Qué cosa hizo Jesús? Los limpió. Eso era el santuario. Por 2 veces lo hizo, comenzando y terminando. El libro de Juan habla de las fiestas que celebraba el pueblo de Israel. ¿Y dónde se celebraba especialmente? En el santuario. En el santuario los israelitas pasaban en un año por lo menos 91 días. Y ustedes saben cuántas personas trabajaban en el santuario. Porteros, levitas, sacerdotes, cantores, 38,000 personas. Entonces el santuario era el centro de todo. Y allí David dice, yo ahí veo tu gloria, veo tu poder, contemplo tu hermosura. Es decir, ahí yo entiendo cuál es el propósito que tienes para mí. Allí yo comprendo cuál es mi valor. Si tú no sabes cuánto vales, si estás mendigando un poco de amor, si estás sin rumbo, sin propósito en la vida, anda al santuario, contempla el santuario del Señor. En la hermosura vas a comprender quién eres tú, de dónde vienes, a dónde vas a comprender su gracia. Pastor, una pregunta, recalcando lo que dice Salmo 63, versículo 1. Levantando de madrugada. Mi pregunta es si de madrugada contemplamos mejor la gloria de Dios. La verdad es la primera hora de tu día, en el silencio, donde tú puedes contemplar mejor la hermosura de Jehová. ¿Y por qué razón? Porque en el día hay tantos ruidos, no solamente ruido físico, ruidos en la mente. Cuando uno se levanta, la mente está capacitada como para poder aprender. Tú ya diste un examen, por ejemplo, en un colegio, universidad. Cuando te levantas temprano, tu mente está mucho mejor para poder comprender. Ahora, cuando se habla de la primera hora de cada día, la primera hora que tienes, por ejemplo, un taxista que trabaja toda la noche. ¿Cuál es su primera hora? Cuando anochece. Y un médico que trabaja toda la noche. ¿Cuál es su primera hora? Es decir, cada vez que comienza, tú tienes que comenzar en la presencia de Dios. Y si haces eso, te vas a dar cuenta de la diferencia. Solo que cuando Él dice de madrugada, lo ideal es buscar a Dios en las primeras horas de cada día.
día. Y ahí en el silencio contemplar el poder y la gloria de Dios. Tomando el ejemplo de Cristo, que se levantaba Todas las madrugadas. Y no hay excusa para eso, no hay cansancio que pueda impedir. ¿Y qué cosa se hace en la madrugada? Se ora, se abre la Biblia. Y en el silencio, en la frescura, es lindo poder contemplar salir el sol con Biblia en mano. Porque no solamente sale el sol para iluminar la tierra, sino que primero el sol de justicia iluminó tu corazón. Amigos, de esto habla entonces la Biblia, del santuario. Ahora, ¿de qué habla el santuario? De salvación. ¿Por qué es importante estudiar el santuario? La Biblia habla el santuario habla específicamente del ministerio de Cristo, y Cristo es nuestro Salvador. Solo que en el santuario vemos a Cristo de manera completa. Y déjenme explicarles aquí. Hay algunos que presentan solo a Cristo en la mitad, lo que Él hizo, pero no lo que Él hace. Y el santuario me muestra qué hizo y qué hace. ¿Por qué? Porque cuando Jesús murió, resucitó, ya se fue. Entonces todos predicamos, ¿verdad? Lo que Jesús hizo. ¿Y qué de lo que Jesús está haciendo ahora? Cuando Jesús murió en la cruz, pagó el precio de nuestra condenación. ¿Es un evento importante? Sí. ¿Es suficiente? Sí. Pero yo les hago una pregunta. ¿Porque el hecho de que Cristo murió en la cruz, todo el mundo está salvo? No. Entonces, lo que Cristo hace es importante. ¿Qué cosa está haciendo Cristo ahora? Cristo es mi sumo sacerdote, es mi intercesor. Entonces, la sangre que Él derramó en la cruz ahora lo aplica en el favor de los que creen. Por eso es importante ver no solamente el sacrificio de Jesús, sino el ministerio que Jesús hace hoy. Y es por eso que yo digo que hay muchas personas que exaltan solamente lo que Jesús hizo y no lo que Jesús hace, lo que está haciendo. Hoy está aplicando su sangre a nuestro favor. Sin eso no tendríamos la salvación. Por la muerte de Jesús, el ser humano tiene derecho a la salvación, pero no está salvo. Necesita hoy de Cristo en el santuario para salvarse. Aceptar ese sacrificio. Y ese es el ministerio que Jesús hoy está haciendo. Por eso hoy tenemos que dar un salto del Calvario al santuario. Qué lindo, ¿verdad? Porque en la cruz pagó el precio de la salvación, pero en el santuario aplica la sangre para salvación. ¿A quiénes? Todos aquellos que creen en Él. Por eso necesitamos estudiar el santuario. Vamos entonces al texto bíblico, libro de Éxodo capítulo 25. Abran sus Biblias, por favor. Este es un texto que vamos a ver mucho durante toda esta temporada. Éxodo capítulo 25, versículo 8, versículo 9. ¿Está bien? Éxodo 25, 8 y 9. Dice así. Luis, ¿puedes leer, por favor? Aquí está el texto también en la pantalla. ¿Puedes tomar el micrófono? Vamos allí. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Quién está dando esta orden? Dios. ¿A quién? A Moisés. ¿Qué cosa le dice? Me vas a hacer un santuario. ¿Por qué Dios quiere que le hagan un santuario? Y aquí está lo bonito de entender del santuario, la verdadera razón de la existencia del santuario. Porque yo quiero vivir con ustedes. ¿Acaso el ser humano no nació para vivir con Dios? Pero ¿qué cosa nos separó de Dios? El pecado. Y el ser humano a partir del pecado huyó de Dios. ¿Qué cosa es lo primero que hizo Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron, se alejaron de Dios. Y Adán y Eva tuvieron que salir del huerto del Edén, pero nunca del corazón de Dios. Y allí le dice a Moisés, yo quiero vivir, yo quiero acampar, yo quiero estar. Pero ojo, lo que tú vas a hacer no va a ser lo que tú te ingenias, no va a ser lo que tú quieres, va a ser lo que yo te muestre. Amigos, en asunto de salvación no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Dios quería vivir con su pueblo y quería enseñar qué es salvación para el pueblo. Ahora el versículo 40 dice así, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Es decir, Moisés recibió una visión
Quiere decir que Dios le mostró un modelo. ¿Qué modelo? El modelo del santuario celestial. Quiere decir que lo que hizo Moisés es una maqueta. ¿Ustedes han visto una maqueta? Es chiquita, es una sombra, no es lo real. Pero de esa manera Dios quería vivir con su pueblo y enseñar, tomando como base un santuario que ya existía. ¿Dónde? En el cielo. Por eso le dice, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado. Quiere decir que el santuario real, ¿dónde está? En el cielo. Allí está el santuario real. Y me encanta la idea de ese Dios que quiere vivir conmigo, que quiere vivir contigo, que quiere estar contigo. Sabes, existe un santuario celestial y Dios manda a Moisés a construir un santuario aquí en la tierra, tomando como modelo lo que hay en el cielo. Apenas está comenzando este estudio. No cambies el canal, estamos de regreso. Y estamos de regreso, esto es Biblia Fácil, qué alegría tener tu compañía. Y estamos ya en este segundo bloque hablando sobre el santuario celestial. En este primer estudio, ya vimos en el bloque anterior cómo Dios mandó a construir a Moisés un santuario, mas tomando como modelo el santuario celestial. El santuario real está allá en el cielo. Éxodo 25 le dice, haz conforme yo te muestre. Fue Dios quien mostró el santuario. Y hoy quiero invitarte para que tú puedas recibir un regalo, ¿sí? Ya hablé sobre un DVD, ahora voy a hablar de otro, que se trata del DVD Pablo, el mensajero de la cruz, donde habla también acerca del sacrificio de Jesús hecho a nuestro favor. Lo que tienes que hacer, como siempre, es enviar un WhatsApp al más 5512-98-100-1460. También tuve el privilegio de poder grabar este DVD, donde habla sobre temas importantes sobre salvación. Entonces puedes solicitar el DVD o el DVD Santuario y el DVD Pablo, el mensajero de la cruz. Muy bien, amigos, vamos a continuar. Dios le dice a Moisés, vas a hacerme un santuario porque yo quiero vivir. El pecado había alejado al ser humano de Dios, pero Dios nunca se aleja del ser humano. El ser humano no es quien busca a Dios, es Dios quien busca al ser humano. Cuando una persona que dice, tengo necesidad de Dios, quiero volver a Dios, quiero abrir la Biblia, quiero orar, eso no es natural. Es Dios buscando al ser humano. Ahora, fíjense lo que sucede. Vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19. Allí dice el texto, el templo de Dios fue abierto. ¿Dónde dice que fue abierto? En el cielo. Y allí estaba el arca de su pacto. ¿Se veía dónde? En el templo. Cuando hablamos de templo, ¿no le dije que eso equivale a santuario? ¿Dónde se ve ese templo ahora? En el cielo. ¿Qué cosa había en el cielo? El arca. ¿Esa arca del pacto acaso no tenía también el santuario terrenal? ¿Y qué cosa había en el arca del pacto? La ley de Dios. Por eso es que la ley de Dios está también en el cielo, es la base del gobierno, el centro de gobierno de Dios. La ley de Dios refleja su carácter. El diablo está enfurecido contra el carácter de Dios, denigró el carácter de Dios, acusa a Dios de malo. Él quiere probar al ser humano que Dios es el culpable de todo. Él quiebra la ley de Dios porque quiere ir contra el carácter de Dios. Y allí dice que allá en el cielo, ojo, eso no es en la tierra, el templo de Dios. Juan está viendo que en el cielo está el arca del pacto. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 12, encontramos que Jesús está caminando entre 7 candeleros de oro. ¿Acaso esos 7 candeleros de oro no estaba también en el santuario? Eso vamos a ver de aquí a poco cuáles eran los muebles que había en el santuario. Era un candelabro con 7 brazos. Ahora ve Juan, ¿dónde lo ve a Jesús? Allí en el cielo. No lo está viendo en el santuario de Moisés. ¿Está viendo dónde? En el santuario celestial. Y cuando vamos al capítulo 8, versículo 3, encontramos que el humo de incienso que en el santuario terrenal había, también está en el cielo, que representan las oraciones de los santos. Entonces, las cosas que había en el cielo se trasladaron en miniatura, no se trasladaron. Dios mandó a fabricar a Moisés un santuario en la tierra, pero el santuario real, ¿dónde está? En el cielo. Eso quiero que quede claro. El santuario es el trono de Dios, es el templo de Dios. Y cuando un día vayamos al cielo, vamos a entrar ¿dónde? Al santuario, al real.
Por eso tenemos que comprender por qué era importante aquí. Ahora fíjense una cosa, Hebreos 8, 1 y 2 dice así: ahora bien, el apóstol Pablo está hablando, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro de ¿qué dice? Del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó ¿quién? El Señor y no el hombre. Entonces queda claro que el santuario no es un invento de Moisés. El santuario no fue una casa que hizo Moisés. Cuando Jesús murió no quedó en la cruz, Él resucitó. Y después que resucitó, ¿a dónde se fue? Al cielo, más al cielo. Sí, esa es la idea que tenemos, al cielo. Pero cuando llegó al cielo, ¿a dónde entró? Al santuario. Eso dice la Biblia. Entró al santuario, aquel verdadero tabernáculo. No les dije que la palabra santuario y tabernáculo son sinónimos. Tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Por eso Dios le dice a Moisés: haz conforme al modelo que yo te muestre. Porque el santuario verdadero, ¿dónde está? En el cielo. ¿Qué cosas se realizaban en el santuario? Si el santuario siempre existió, ¿para qué funcionaba el santuario antes de la entrada del pecado? Porque hoy sabemos que Jesús está en el santuario. Intercediendo, abogando, siendo nuestro sumo sacerdote. Mas, ¿qué actividades se realizaban en el santuario antes del pecado? Entonces podemos dividir que el santuario se divide en dos momentos, sus funciones, sus actividades, antes del pecado y después del pecado. Hay un antes y después. Vamos entonces a la Biblia, vamos a ver qué cosas se hacía en el santuario antes del pecado. Vamos a Éxodo capítulo 15, versículo 17. Recuerden que Dios manda construir a Moisés todavía mucho tiempo después. Vamos a Éxodo capítulo 15. Dios había libertado a su pueblo de Egipto, de la esclavitud. Y miren lo que le dice en Éxodo capítulo 15, versículo 17. Dice así, 15, 17. Griselda, ¿tienes el texto allí? ¿Puede leer, por favor? Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu herencia, en el lugar de tu habitación que tú has preparado, Señor, en el santuario que afirmaron tus manos. ¿Qué cosa está diciendo? Ojo, capítulo 15 todavía no hay santuario. Que Dios manda a construir santuario mucho tiempo después. ¿Qué cosa le dice Moisés a Dios? Dice, tú los llevarás ¿a dónde? A tu morada. ¿Cuál es tu morada? El santuario que tus manos han hecho. Entonces, ¿qué cosa es el santuario? En primer lugar, morada de Dios. ¿Cuál es la morada de Dios? La respuesta es simple, santuario. Esa es su morada. Luis. Quería saber ¿a qué hace referencia cuando dice el monte de tu herencia será la morada? La palabra monte de tu heredad está haciendo referencia también al cielo. Aquí usa muchos sinónimos. El lugar de tu morada, al monte de tu heredad. En Apocalipsis va a ser usado el monte de Sión, todo para hacer referencia al santuario. El propósito de Dios no era llevarlo solamente por el desierto, sino introducir ¿a dónde?
al verdadero santuario, que es la morada de Dios. ¿Qué más ocurría en el santuario antes del pecado? Vamos a Salmos 134, al centro de la Biblia. Salmos capítulo 134. Les dije que Salmos eran los cánticos del santuario. Salmos 134, versículo 1 y versículo 2. Salmos 134, 1 y 2. Luis, tienes el texto allí. Alabad al Señor, vosotros todos los siervos del Señor, que estáis por la noche en la casa del Señor. Alzad vuestras manos al santuario y alabad al Señor. Alzad vuestras manos, bendecid, cantad, alabad. ¿Dónde dice? En el santuario. El santuario entonces siempre fue un lugar ¿de qué? De adoración. Entonces la morada de Dios es un lugar de adoración. Esas eran las actividades del santuario antes de la entrada del pecado, hasta que entró el pecado. Entonces, antes del pecado, el santuario tenía una función litúrgica. ¿Qué cosa litúrgica? Porque había adoración y estaba el trono de Dios. Eso es una liturgia. Ahora, después del pecado, antes hubieron profetas que vieron el trono de Dios. Por lo menos ahí tenemos a 4, o Moisés primero vio para hacer el santuario aquí en la tierra. Isaías capítulo 6 dice, yo quedé contemplando, los ángeles, dice, cantaban, santo, 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 querubines. Ezequiel también vio el trono de Dios en el capítulo 1 del versículo 1 al 10, dice que habían, lo que Juan va a describir en Apocalipsis, dice seres con 4 caras diferentes, ángeles que tenían algunos 4 alas, otros 6 alas, tenían ruedas de fuego, toda una escena de adoración. Ahora, lo que ellos quieren transmitir es lo que el lenguaje humano no alcanza para describir. Por eso dice como, parecido a. Otro profeta que vio el santuario fue Daniel, cuando vio que el anciano de días, que hace referencia a Cristo, se siente en el santuario para juzgar. Y Juan, ustedes saben que Apocalipsis se divide en 7 escenas. Y cada escena, ¿saben dónde comienza? En el santuario. Juan ve el santuario. En el capítulo 4 Dios le hace la invitación, dice, entra, le dice en el capítulo 4. Para que puedas ver esa escena de adoración. Capítulo 4 y capítulo 5 es extraordinario para ver la adoración en el cielo. Ahora, ¿qué ocurrió después de la entrada del pecado? Miren, esto es lo que nosotros tenemos que comprender hoy. Ese santuario puro, santo, lugar de adoración, morada de Dios, un día se contaminó. ¿Cómo se contaminó? No hay explicación. Porque la entrada del pecado, el pecado no entró a la tierra, el pecado comenzó en el cielo. ¿Dónde comenzó exactamente? En el santuario. ¿Quién estaba en el santuario? Lucifer. Abran su Biblia, por favor. Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Mírenme, Ezequiel capítulo 28. Acá hay una profecía que se hace para el rey de Tiro, sin embargo haciendo referencia a Satanás. Dice así el versículo 15. Vamos desde el versículo 13, mire, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa era tu vestidura. Versículo 14, tú querubín grande protector. Presten atención, querubín grande y protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. ¿Cuál es el santo monte de Dios? El santuario. ¿Y qué más dice? Allí estuviste, en medio de piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. ¿Cuál es el monte de Dios? Santuario. Y yo te eché del santuario y te arrojé. Recuerdan que en Apocalipsis 12 dice que fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua que es diablo y Satanás. Versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, te corrompiste y yo te arrojaré por tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades, iniquidades. Profanaste, ¿qué cosa? El santuario. Entonces, ¿dónde comenzó el pecado? Justamente en el santuario. Satanás difamó el carácter de Dios, fue en contra de la ley de Dios. Y fíjense, allí dice que él, miren, una vez más voy al versículo 14. Tú, querubín grande, protector. ¿Qué significa protector?
cuando Dios manda construir aquí el santuario, en el arca del pacto habían 2 querubines y abajo de la caja estaba la ley de Dios. Esos 2 querubines también se les llama protectores. Quiere decir que Satanás tenía un privilegio especial. El término hebreo es la palabra sokek, que significa protector de la ley. Presten atención. El diablo estaba en el santuario ocupando una función específica, protegiendo la ley de Dios. Y recuerden que el diablo siempre estuvo en contra de la ley de Dios. Él odia la ley de Dios porque él un día estuvo en ese lugar. De allí salió difamando el carácter de Dios. ¿Cómo entró el pecado? Es ilógico, es irrazonable. Él era el ángel protector, el querubín, el que estaba en el santuario. Entonces, si el pecado comenzó en el santuario tiene que ser resuelto. Por eso es que después el santuario tiene otra función soteriológica. Es el centro de acción de Dios a favor del ser humano. Allí donde comenzó, allí se resuelve. Satanás un día estuvo allí en el santuario. Él estuvo cubriendo la ley de Dios. Entonces, después del pecado, el santuario tiene otras funciones, otras actividades. En primer lugar, se convierte en un local de juicio. Eso vamos a ver en el transcurso de estas lecciones. Salmos 76, 8 y 9 dice, tú juzgarás desde el santuario. Vean lo que dice la Biblia. Salmos capítulo 76, versículo 8 y versículo 9. Dice, desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa, cuando te levantaste para juzgar y para salvar. ¿Dónde? Desde el cielo. ¿Y dónde está Dios? En su santuario, porque ahí está su trono. Luego se convirtió en un lugar de auxilio. Eso me encanta, porque nosotros hoy podemos acercarnos a ese santuario. ¿Quién está en ese santuario? Cristo. Porque allí, en ese santuario también, un día se armó un plan de redención para el ser humano perdido en la eternidad, no sabemos cuándo, donde la divinidad estaba junto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, diciendo, vamos a crear al ser humano libre, así como lo creamos al diablo libre, pero él eligió mal. El ser humano, por ser creado libre, también puede elegir mal. Pero si ellos fracasan, Jesús dijo, yo voy a ir a rescatarlos. ¿Y cómo? Yo voy a dar mi vida. Eso se llama sustitución. Ellos merecen morir, pero yo muero por ellos, para que ellos tengan el derecho a la vida eterna. ¿Dónde se armó ese plan? En el santuario. ¿Cómo es que Satanás, antes de ser Satanás, siendo un ser creado perfecto, un día contamina el santuario? No lo entendemos. Pero hay una cosa que sí entendemos. Todos los seres que Dios creó fueron seres libres, así como tú y yo somos libres. Y el ser humano en su libertad puede hacer lo que quiere. ¿Por qué se reveló un ángel en el cielo? Porque Dios no creó robots, Dios no creó seres programados, Dios creó seres inteligentes para que usen su inteligencia usando bien su libertad. Entonces el mejor uso de tu inteligencia es que tienes que usar bien tu libertad. Tienes que usar bien tu libertad. Él eligió revelarse. Ustedes saben que este cuadro es muy conocido de Leonardo da Vinci. Este cuadro es la Cena del Señor, está en venta en diferentes lugares, réplicas, ¿no? Pero el verdadero cuadro que allí pintó Leonardo dice que demoró mucho para encontrar a una persona con el rostro de Jesús. Un día entró a una capilla, vio a un joven cantando en una coral con un rostro lindo. Y dice, este me va a servir para el rostro de Jesús. El nombre de ese joven era Pietro Bandinelli. Cuando terminó los otros rostros, dice, ahora quiero encontrar el rostro de Judas. Y no lo encontraba. ¿Ustedes saben cuántos años demoró? 20 años. Un día estaba caminando por las calles y en una esquina vio un drogadicto, acabado, sucio, con un rostro, ojos llenos de ambición, egoísmo. Y dice, este va a servir para el rostro de Judas. Lo llevó para su lugar, donde iba a pintar, y allí sentado le está pintando el rostro, y Pietro le mira a Leonardo y le dice, ¿usted se acuerda de mí?
No me acuerdo, le dice. Yo nunca vi a un hombre como tú. Mas yo te estoy pagando para pintar tu rostro. Tú ya sabes, por el rostro de un traidor. Y él le dice, yo soy Pietro Bandinelli. Hace 20 años yo estaba sentado en el mismo lugar y usted estaba pintando mi rostro como el de Jesús. Después de 20 años. Yo soy el mismo rostro de Jesús, pero ahora usted me está pintando como Judas. ¿Qué cosa es lo que cambió? Elecciones. Nuestras decisiones determinan cómo usamos nuestra libertad. Amigos, solo que en nuestra libertad del ser humano, en la libertad del ser humano pudo haber caído, pero para eso apareció Cristo. Y ahí en el santuario donde el pecado entró, Cristo resuelve. ¿Cómo? Con su sangre, con su vida. Por eso hoy tiene una función soteriológica. Me encanta lo que dice Pablo en Hebreos